Cualquier persona que esté buscando informarse sobre dónde invertir sus ahorros se está encontrando con lo mismo. Parece que los mercados han perdido la confianza en el dólar y que el dólar se hunde, pero al mismo tiempo el S&P 500 y las bolsas están en máximos históricos, cualquiera invierte ahí. Inmobiliario, la vivienda, los precios están por las nubes, también cerca de máximos y más que en la burbuja inmobiliaria. El oro se ha disparado, por lo tanto ni pensar. Bitcoin está por encima de los $100.000 y tampoco sabes si eso es una buena idea. Pero claro, en algo tienes que invertir, porque si te están diciendo que el dólar se está hundiendo, no es una opción el dejar el dinero en liquidez, porque eso significa como comprar dólares, que es justamente lo que parece que no hay que hacer. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿en qué se invierte? Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, el Morning Show donde hoy toca hablar de finanzas y de macroeconomía. Quizás en un Desayuno Royal que sea la continuación del Desayuno Royal que vimos la semana pasada, en el que hablábamos sobre el dinero, qué era el dinero, cómo se creaba el dinero y cómo los bancos comerciales y los bancos normales crean dinero. En cualquier caso, ya sabes que todos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana, hora española, tenéis aquí vuestra dosis de Desayuno Royal y luego a lo largo del fin de semana pues hay un noticiario con diferentes curiosidades que no dan para hacer un vídeo completo. En este caso, como digo, vamos a hacer, no es exactamente la parte 2 del Desayuno Royal del miércoles, bueno, lo publiqué el jueves, pero de la semana pasada, pero si no tienes muchas nociones de macroeconomía y de mercados financieros, sí que te recomiendo que igual eches un vistazo al anterior Desayuno Royal antes de ver este. Si ya tienes esa base, pues es una cosa que te puedes ahorrar, o aquellos que veis todos los episodios, pues también os lo podéis ahorrar. Muchísimas gracias, como siempre, a todos los que veis los episodios, los compartís, comentáis, porque ayuda muchísimo a posicionar los vídeos dentro del algoritmo de YouTube, que yo creo que lo tengo mareado porque ya he hablado de demasiadas cosas. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es, primero, identificar qué es cada activo. Porque para mí esa es la clave de toda esta cuestión. Cuando dices ¿en qué invierto mi dinero?, lo primero que hay que hacer es entender qué es el activo en el que estás invirtiendo. Tienes que entender aquello en lo que inviertas, ¿vale? No sirve con decir, oye, voy a invertir en oro. No, bueno, primero entiende en qué estás invirtiendo. Y no me vale con, no, oro, pues es oro, no sabe lo que es oro. No, me refiero a qué papel juega el oro dentro de los mercados financieros. Eso es lo que tienes que entender. Cuando compras una acción, no es simplemente, no, pues estoy comprando una porción de un negocio, no, pero entiendes exactamente cómo va a fluctuar eso, cómo funcionan los brokers donde la estás comprando, exactamente entiendes el negocio de la acción que estás comprando, porque es lo más importante cuando estás comprando una acción. Esas son las cosas que hay que mirar. Y lo mismo podría decirse de Bitcoin, que hay que entender bien en qué consiste antes de poder invertir en ello. Ahora bien, si tú ya sabes lo que es Bitcoin, quizás el patrocinador Venga App pueda interesarte. Venga App es una startup española de Barcelona que se ha propuesto facilitar las inversiones en criptomonedas y hacerlas mucho más sencillos de lo que ahora mismo son. Venga App está regulada, está registrada en el Banco de España como proveedor de servicios de activos virtuales, lo que quiere decir que es una operación completamente segura dentro de lo que es la operación en sí. Luego, lógicamente, la criptomoneda que compres, eso ya es otro tema. El caso es que Venga App es una aplicación gratuita donde al descargártela y verificarte te asignarán un IBAN propio, de manera que puedes realizar inversiones con la facilidad y la comodidad de realizar una transferencia dentro del entorno SEPA. Realizas la transferencia y ya puedes asignar ese dinero y esos fondos a comprar directamente Bitcoin o la criptomoneda que consideres más oportuno. Además, al ser una empresa española y que todavía es de reciente creación con ese rollo startupero, hace que la atención sea muy cercana y de hecho te pueden atender en español, en catalán, si tienes alguna clase de problema o de incidencia, que lo dudo porque el funcionamiento es muy sencillo. Para descargar gratis Venga App, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, también en el comentario fijado, y utilizando este QR que aparece en pantalla para aquellos que estéis viendo este episodio a través de la televisión. Como digo, Venga App se ha propuesto hacer sencillas las inversiones en criptomonedas de una manera fácil y segura, y creo que lo están consiguiendo. Pero vamos a volver al oro, porque el oro está de moda. Entonces, vamos a intentar entender en qué consiste invertir en oro y por qué habría que invertir en oro. El oro está de moda ahora porque todo el mundo está hablando del oro. No, mira el oro, mira todo lo que ha subido. El oro es un valor seguro, es el refugio de valor de la humanidad, entonces siempre sube. Bueno, cuando oigáis lo de siempre sube, no, nada sube siempre. De hecho, gráficas así de subida en vertical acojonan un montón porque sabemos que nada sube infinito, ¿vale? Pero
sí que hay que entender bien exactamente qué es el oro. Veréis, yo comenté la posibilidad del oro como una solución o como una posible protección a lo que puede ocurrir en los mercados monetarios internacionales. Lo mencioné en un podcast de Spice y Fortuna hace 2 semanas o 3 semanas y recuerdo que hubo un poco de cachondeo y tal porque fui particularmente fusivo a la hora de defenderlo, porque yo sí que veo muy claro que el dólar tiene todas las papeletas de debilitarse y eso es lo que justifica esta tesis de inversión, que no es exactamente una tesis de inversión, sino es una tesis de protección. Y ahora os voy a explicar bien exactamente en qué consiste esto. Pero antes vamos a entender bien qué es el oro, ¿vale? ¿Qué es el oro? Más allá de, pues el oro pues es oro, ¿sabes? Es el elemento de la tabla periódica, o es un metal brillante. Me refiero exactamente a, dentro del mundo financiero, qué función tiene el oro. Esto no es una cosa nueva. Esto se lo han preguntado muchas veces a Warren Buffett y a Charlie Munger, de por qué Berkshire Hathaway, su empresa, no invierten en oro. Aquí nota que en Desayuno Royal, cuando retomé esta edición 3.0 de Desayuno Royal, uno de los primeros Desayuno Royal que hice fue sobre Warren Buffett y sobre su tesis de inversión dentro de Berkshire Hathaway. Entonces, a ellos les han preguntado muchas veces sobre qué es el oro. Y estos vídeos no los había visto cuando hice mi intervención en Spice Fortuna, pero sí que los he visto ahora para prepararme para este Desayuno Royal y estructurarme, ¿no? Porque me hago un poco del guión, del esquema de las cosas que quiero decir. Y estos vídeos, si alguien quiere verlos, podéis buscar Warren Buffett Gold o Warren Buffett Oro y os saldrán. Porque no son de ahora. O sea, hay algunos de 2006, 2011, 2008. Es una constante que les preguntan de, oye, ¿por qué Berkshire Hathaway no invierte en oro? Porque compran empresas, compran tal, y el oro a veces sube mucho. Entonces, oye, ¿por qué no invertís en oro? Es una pregunta completamente legítima. Y me gusta mucho la respuesta que dio Warren Buffett, o que da Warren Buffett habitualmente cuando le hacen esta pregunta. Básicamente, ellos dividen los activos en 3 categorías. Hay 3 cosas en las que tú puedes invertir. Puedes tener liquidez, ¿vale? Puedes tener billetes. Tienes tu fajo de billetes esperando a ver en dónde lo vas a invertir. Pero no es lo óptimo. Van perdiendo dinero con la inflación, dependes de una moneda fiduciaria, es decir, dependes de la estabilidad del Banco Central que la emite, en el caso de los dólares de la Reserva Federal y en concreto de Estados Unidos, y te pierde dinero con la inflación. Puedes comprar bonos del tesoro, que bueno, pues dices, vale, en lugar de tener $1.000 aquí en el cajón, pues me he comprado un bono de $1.000, entonces ya el Estado, la Reserva Federal, me pagará, el Tesoro americano me pagará esos $1.000 dentro de un año, dentro de 2 años, no lo necesito ya, con lo cual, pues bueno, por lo menos me da un interés y así mitigo el riesgo de la depreciación por la inflación. Pero es algo que no es atractivo, es como, bueno, pues ok, ¿sabes? Es como un mal menor. Pero no les gustaba la liquidez. Luego el siguiente activo del que hablan es del oro, ¿vale? Y dicen, claro, el oro. ¿Qué es el oro? Más allá de esto, pues es una piedra dorada, amarilla, que bueno, pues que hemos tenido el convencionalismo social de que, hostia, es suficientemente escaso, suficientemente valioso, se conserva bien porque no se oxida, que le hemos otorgado, como humanidad, como especie, le hemos otorgado un valor, y esto viene de siglos y siglos. Entonces, Warren Buffett, la reflexión que hace es que el oro no produce nada. Y es verdad. O sea, tú te compras un lingote de oro, lo guardas, y cuando vuelves a ver, en plan de, a ver qué ha producido, qué ha generado este lingote de oro, no ha generado nada. O sea, ha generado un poquito de polvo por encima, que lo limpias y ya está. No se va a oxidar, no va a patar, pero no genera nada, no aporta nada de valor. De hecho, es más, si tú tienes oro, tienes que... No solo ya es que no produzca nada, es que tienes que gastarte dinero en protegerlo y en defenderlo. ¿Sabes? Necesitarás una caja fuerte o ir a un banco y contratar. Necesito que me des una cámara acorazada, que me alquiles una de tus cámaras acorazadas porque voy a guardar aquí mi oro y lo voy a tener. Esto hablamos de oro físico, ¿vale? Luego existe el oro papel, hablaremos luego un poco más adelante de si tú compras oro pero no tienes el oro palpable, pero estoy hablando de físico. Vamos a hablar de cosas palpables. Entonces, claro, el oro ya es, en este sentido, es peor incluso que la liquidez, si lo miras de este punto, porque la liquidez por lo menos puedes tener bonos que te dan un cierto interés y te dan un cierto rendimiento, que es igual a la inflación más o menos, pero ya es algo. El oro ni siquiera. Ahora, eso sí, el oro no debería perder contra la inflación, porque se va apreciando, suben los precios de todo, incluido el oro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la reflexión de Warren Buffett es que si es un activo que no produce, si es un activo que no genera ningún rendimiento en el futuro, tú, si compras oro, lo que estás haciendo es especular con él. Estás comprando oro a un determinado precio con la expectativa que dentro de unos años haya otra persona que esté dispuesto a pagar un precio superior por ese pedazo de piedra de color amarillo brillante. No hay más. No hay ninguna clase de argumento que puedas dar a mayores que ese porque es que no produce nada. Entonces, si compras oro, la única tesis de inversión, si estás comprando oro para invertir, es que vas a poder especular con él. Es decir, que lo vas a poder vender más adelante y que cuando lo vendas sacarás un beneficio porque alguien te lo va a querer comprar a un precio mayor. Pero ese precio
se determina simplemente por oferta y demanda, porque haya alguien que esté dispuesto a pagar ese precio, no porque el oro genere nada, que no genera absolutamente nada. La tercera categoría de bienes o de activos que señalaba Warren Buffett son lo que ellos denominan activos productivos. Y ellos hacían además la comparación del oro de que no producía nada con un terreno, con una granja. Claro, dices, si yo me compro una granja, en lugar de comprarme un lingotito de oro, tengo un terreno. Claro, yo puedo estimar en un terreno, decir, vale, pues tiene esta extensión, puedo plantar maíz, puedo plantar trigo, cada año voy a producir tantas toneladas de trigo y de grano, con eso puedo hacer harina, puedo hacer pan, puedo vender ese pan, puedo ganar tanto cada año. Entonces, si yo determino un precio para ese terreno, será en base a los rendimientos futuros que yo pueda tener. Y yo puedo jugar también con eso, decir, no, es que este terreno es muy bueno y la tierra es muy fértil, pero claro, el que lo tiene ahora no le está sacando todo su rendimiento porque yo tengo un tractor. Entonces, claro, con un tractor voy a poder hacer que este terreno genere muchísimo más y entonces al final me va a salir más rentable. Y así haces los negocios y así es como van subiendo de valor las inversiones en activos reales. Lo mismo se puede entender con una empresa. En una empresa, tú compras una empresa porque es un negocio que tiene su foso defensivo, que ellos llamaban, que tiene su ventaja competitiva y que lo va a ir haciendo cada vez mejor dentro del mercado, cada vez irá vendiendo más cosas y teniendo más beneficios y que por lo tanto sus acciones subirán porque está generando más para sus accionistas. Entonces, sus tesis de inversiones, nosotros no queremos ni invertir en liquidez ni invertir en oro, nosotros solo invertimos en negocios reales. Y ya o sea, esto es bastante loco, pero ya en los años 2006, 2011, que se hablaba sobre... el propio Warren Buffett decía, a ver, que entiendo la preocupación con invertir en oro, porque entiendo la desconfianza que puede haber hacia el dólar, hacia moneda fiduciaria, hacia papel, que no vale nada, que simplemente tenemos el consenso social de que es la unidad de cambio y la unidad de cuenta, pero que no vale nada, que es un trozo de papel. Entonces, como no está respaldado por nada, entiende la preocupación y dice, vale, a ver, sí, puedes protegerte comprando oro. Pero es que, dice, yo también me protejo comprando un negocio que funcione, comprando una granja que produzca, comprando una empresa que sea conocida a nivel mundial, que sea Coca-Cola, porque tienen un porcentaje importantísimo de Coca-Cola. Entonces, para él no es una preocupación que el dólar se vaya a la mierda. Para él que el dólar cada vez valga menos porque no dejan de imprimir dinero y como imprimen más dinero y hay más billetes en circulación porque la liquidez aumenta, pues el dólar de todos vale un poquito menos. Entonces, para él eso no es un problema porque dice, bueno, yo tengo la empresa, la fábrica de Coca-Cola. Sí, como el dólar vale menos, en lugar de vender la Coca-Cola a $1, la tengo que vender a $2, para mí no es ningún problema. Es problema para el que tiene los dólares, que dices, bueno, pues se tendrá que buscar la vida para ver cómo genera más, pero para él no es un problema si inviertes en activos reales. Y esto además es curioso porque es exactamente la misma tesis que defendía en la intervención de Spice Fortuna, que digo, ahora mismo sí, todo está en máximos, pero verdaderamente yo creo que es el dólar el que está siendo atacado y es el dólar el que está perdiendo la credibilidad y por lo tanto no es que todo esté subiendo, sino que el dólar está bajando y por lo tanto por términos relativos, como es la unidad de medida, esto es lo que está haciendo que nos dé la percepción de que todo está subiendo, pero verdaderamente es el dólar el que está bajando. Esta es mi tesis y esta es mi opinión, ¿eh? Esto no, y por supuesto nada de lo que vaya a decir ahora es ni consejo de inversión ni muchísimo menos, pero sí que quiero quedarme con este punto de Warren Buffett para primero darle un sentido al título de este vídeo. Decía que invertir en oro es una mala idea. Y lo mantengo. Porque, tal y como estamos viendo ahora, y siguiendo este razonamiento que es bastante impecable, el oro no produce nada. Por lo tanto, estás realizando una inversión única y exclusivamente especulativa. Que no tiene nada de malo, ¿eh? Se puede especular perfectamente. Pero entonces, entiende bien dónde te estás metiendo. Entiende bien que si vas a comprar oro simplemente para especular, entonces a lo mejor es un activo que da un poco de acojone, porque en algún momento va a corregir y va a tener una ligera corrección. O sea, tiene que tener una corrección porque nada sube vertical, tendrá correcciones dentro de esta tendencia alcista, ¿vale? Pero eso es una cosa que tienes que entender y que nadie tiene la bola de cristal de cuándo se van a producir estas correcciones. Por lo tanto, quizás no sea el mejor activo para realizar estas fumadas, bola de cristal, a ver si aciertas o no aciertas, ¿vale? Pero bueno, esto ya es mi opinión. En cualquier caso, invertir en oro o tomar el oro simplemente para realizar este juego especulativo de compra ahora y vendo luego instantáneamente después, pues bueno, es lícito, se puede hacer y de hecho bien, porque ayuda a marcar un buen precio de mercado, pero allá tú si es eso lo que quieres hacer. Otra cosa es que compres oro para proteger tu cartera, para defenderte de un posible colapso del sistema monetario que tal y como lo conocemos a día de hoy, es decir, un colapso del dólar. Eso ya es otra cuestión, y es en lo que vamos a entrar ahora. Pero primero quería simplemente hacer mi disclaimer de que mi título no es clickbait. Invertir en oro especulativamente no creo que sea una buena idea, a no ser que sepas muy bien lo que haces, ¿vale? Pero bueno, en general, invertir especulativamente, de decir, oye, compro esta acción a ver si sube y gano algo, pues hombre,
lo suyo es hacer un estudio, ver un poquito cuáles son los fundamentales de esta empresa. En general, invertir a título meramente especulativo, o sea, evidentemente cualquier inversión es especulativa, pero tiene que estar fundamentada detrás por una producción futura que vaya a tener el activo que estés comprando. Y con el oro no existe esa producción futura, por lo tanto, solo puede ser especulativa una compra de esas características. A no ser que lo que quieras sea protegerte de un colapso del sistema monetario. Y entramos en la siguiente sección del vídeo, que creo que es importante. Hice ya un desayuno royal, me parece, sobre el patrón oro y sobre el sistema Bretton Woods. El patrón oro y el sistema Bretton Woods, muy rápidamente, supuso que entre 1944, si no voy mal, en cualquier caso, después de la Segunda Guerra Mundial y 1971, rigió un sistema monetario internacional en el que el dólar estaba respaldado por oro. Es decir, cuando se emitían dólares, había, en teoría, lingotes de oro que respaldaban esos dólares. La conversión era que 35 dólares equivalían a una onza. La onza cotiza por encima de los $4.000 la onza ahora mismo, ¿vale? 4.200, 4.300, ¿vale? Digo, por poner en contexto, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, que luego no sé, porque, claro, esto lo estoy grabando el domingo, con lo cual lunes, martes, miércoles, bueno, pueden pasar muchas cosas en el mercado, podríamos estar todos muertos, pero 35 dólares la onza, ¿vale? Esa era la conversión del dólar frente al oro. Entonces, claro, no podían imprimir todos los billetes que quisieran porque tenían que meter onzas en la cámara acorazada para decir, oye, vale, tengo aquí el oro que me permite poder imprimir dinero. No era tan fácil como ahora. No era tan fácil como os estaba explicando en el vídeo anterior. Imagínate en el vídeo anterior si a cada banco decimos, sí, tú quieres tener, pues en lugar de reserva fraccionaria y demás, no, tienes que tener oro. Y compras el oro y ese es el respaldo del dinero que estás generando. Claro, esto ralentizaba muchísimo todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que llegó el presidente de los Estados Unidos, Nixon, y se lo cargó. Dijo, oye, mira, que esto del oro era una molestia para él. Venían de la guerra de Vietnam, necesitaban mucho gasto público, por lo tanto, pues necesitaban imprimir, ¿vale? Como con comillas, ¿sabes? Entonces, como necesitaban más dinero, pues dicen, esto nos está limitando, esto del patrón oro, entonces nos lo cargamos. A partir de ahora no hay patrón oro, ¿vale? Entonces, esto, claro, hizo que el oro empezase a cotizar. Porque claro, hasta ese momento es como, una onza de oro son 35 dólares. Es como precio por ley. Aunque un ciudadano normal no era el que podía ir a la Reserva Federal a exigir que, oye, te entrego estos 35 dólares, dame una onza de oro. Solo podían hacerlo los bancos centrales de otros países. Pero así era como funcionaba el sistema monetario internacional durante esta época. Y todas las divisas estaban referenciadas al dólar. Y iban fluctuando respecto al dólar. Claro, cuando los países vieron que Estados Unidos estaba imprimiendo mucho, que estaba generando mucha liquidez por la guerra de Vietnam, por lo que sea. Entonces, claro, dijeron, oye, aquí hay una cierta desconfianza, yo tengo todos estos dólares que he ido guardando, que son mis reservas, ¿por qué no te doy los dólares a ti y tú me das el oro que me corresponde? Cada 35 dólares me das una onza. Entonces, claro, cuando esto se les empezó a complicar a Estados Unidos, dijeron, aquí no devolvemos nada y ya está, no hay conversión con el oro. En 1971, el dólar estaba, como digo, a 35 dólares la onza, ¿vale? Que era el precio fijado que estaba. En menos de 10 años, en 1980, se puso a 850 dólares la onza. ¿Qué pasó durante este tiempo? Esto es muy importante entenderlo porque, claro, ante el argumento de, a ver, no puedes comprar oro o no puedes tener oro porque está en máximos y va a bajar necesariamente. Entonces, como va a bajar necesariamente y se va a meter una hostia, porque ya lo ha hecho en el pasado y es verdad, entonces no tiene sentido. Bueno, lo primero es entender por qué en el pasado subió tanto el oro, porque ha habido episodios como este que os estoy diciendo de 35 a 850 en 10 años, es una subida bastante interesante, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Y luego, ¿por qué bajó? Porque es cierto que luego bajó. Pero vamos con la historia poco a poco. Como digo, después de la salida del patrón oro, de 1971, donde Nixon corta con esa conversión de 35 dólares la onza, el oro, en menos de 10 años, se pone a 850 dólares la onza, ¿vale? ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo? Se expandió la M2, es decir, la liquidez del mercado, que no es que lo determine la M2, pero es un indicador bastante frecuente. Os digo aquí palabras que a algunos los entenderéis perfectamente, otros a lo mejor no, si queréis los buscáis, pero no puedo pararme en cada cosa. Es básicamente
la cantidad de dinero que hay en circulación. Pero no solo los billetes físicos que existen y las monedas físicas que existen, sino también los saldos que hay en las cuentas corrientes cuando tú te logueas en el banco. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, que no está el billete en ningún sitio, que ya, pues el banco ya te lo dará cuando corresponda, pero eso es dinero que está dentro del sistema, porque tú con eso vas comprando, compras por internet, no sé qué tal, y como que los numeritos van pasando de un lado a otro, pero los billetes no. Bueno, pues todo eso es la M2 y muchas más cosas, pero es la cantidad de dinero que hay en circulación. Bueno, pues en este periodo, desde la salida del patrón oro hasta 1980, un poquito antes, 1979, la M2 se disparó. O sea, pues claro, están imprimiendo, pues claro, si imprimes, cada vez hay más dinero en circulación. La inflación se disparó. También. Valores de inflación estamos hablando de para Estados Unidos superiores al 13% a nivel anual. Que claro, entre un argentino, venezolano y era, eso no es nada, compañero. Sí, eso no es nada en comparación, pero para Estados Unidos era muy alto. Porque claro, eso implica que la moneda de referencia mundial, el dólar, claro, con una inflación del 13% es una locura porque se va depreciando muy rápido. Vino también la crisis del petróleo en 1973, provocando más inflación todavía. Entonces, claro, si hay mucha inflación, ¿qué es lo que ocurre cuando hay mucha inflación? Que la liquidez te empieza a penalizar mucho. Es decir, si tú tienes liquidez a la espera de alguna oportunidad, claro, vas a razón de perder el 13% cada año. No puedes tenerlo liquidez. Entonces, ¿qué hicieron los inversores? Se fueron al oro. Se fueron al oro como medida de protección, de decir, esta gente se está volviendo loca, está imprimiendo demasiado dinero y yo no puedo utilizar ese dinero del que constantemente están generando más y por lo tanto lo que yo tengo se va depreciando y devaluando cada vez más, entonces compro oro. Porque con el oro pues me protejo. Que sí, ya sé que el oro no produce nada y que tendré que protegerlo y pagar una caja de seguridad y tal, pero empezaron a comprar oro para protegerse. Bancos centrales de diferentes países que ya no solo tenían dólares en sus reservas y también grandes inversores. Comprar oro. Fijaos que esta compra no es especulativa. No compras oro con la idea de decir, no, el oro está a tanto y voy a comprar porque luego lo voy a vender cuando llegue a este precio. El oro no funciona como una acción que puedes ponerle un precio objetivo. Tu negocio, si tú lo analizas y ves lo que genera y cuáles son las expectativas razonables que puedes seguir generando en los próximos años, puedes hacer lo que se conoce como un descuento de flujos de caja y hacerte una idea de decir, vale, el valor razonable, el valor justo de esta acción debería ser $200 la acción y está cotizando a $150 la acción. La compro porque tengo la expectativa de en el futuro venderla a 200. Sí, estás especulando con la acción, pero sobre una base. Con el oro no existe esa base. Tú lo compras como medida de protección porque dices, es que si tengo los dólares, esta gente se está volviendo loca. Y a ver, puedes comprar también negocios. Evidentemente, no siempre hay negocios que puedas comprar y que te puedan no solo proteger de la inflación, sino que te puedan dar un buen retorno. Pueden estar sobreapreciados, depreciados. Entonces, el oro es como la manera más neutra de protegerte contra esta impresión constante de dinero y contra esta situación. Y claro, con una inflación en Estados Unidos del 13% anual, la situación era insostenible. Se les iba al carajo el sistema monetario. Y entonces llegó a la Reserva Federal el nuevo gobernador que era Volcker, ¿vale? Entonces Volcker, en 1979, asume el cargo y dice que esto se tiene que acabar, que hay que luchar contra la inflación. ¿Qué hace para luchar contra la inflación? Lo primero que hace es sube los tipos de interés, ¿vale? ¿A cuánto sube los tipos de interés? Lo sube casi al 20%, ¿vale? Estaban en el 11, tal, casi los duplica los tipos de interés, 20%, porque había que controlar a saco esa inflación. Provocó una recesión de 3 pares de cojones en Estados Unidos. Y llevó una política muy agresiva de reducción de la M2, de la liquidez que estaba circulando. Dijo, esto no puede seguir así, hay que empezar a hacer acopio de dólares y decir, aquí vamos a jugar todos, pero con menos dólares en el tablero. Claro, esta subida tan drástica de tipos de interés implica que el gobierno, cuando quiere financiar su déficit, cuando tiene que lanzar deuda pública para emitir bonos, claro, tiene que pagar más intereses, se tiene que financiar más caro. Claro, esto no le gusta a los gobiernos y puede hacer tambalear la política fiscal del país, porque tiene que hacer recortes, o bien sube los impuestos para tener más ingresos, o bien tiene que reducir gastos, porque si tiene que seguir financiándose, le van a subir tanto los tipos de interés, porque se los ha subido la Fed, que no le va a salir a cuenta, va a tener al final que pagar intereses, eso le va a generar más déficit y al final va a entrar en un bucle que no les interesa, ¿vale? Entonces se llevó a cabo una reducción muy importante de la liquidez y de la masa monetaria. ¿Esto qué hizo? Hizo que el dólar caiga. El dólar cayó con fuerza. De estar cotizando más o menos en 1980 a $850 la onza, bajó de golpe a 300. ¿Vale? En cosa de 2 años. En 1982 ya estaba en 300 y de hecho luego un poquito más adelante tocó 250 o por ahí, y el dólar no volvió a los valores que había tenido hasta mucho más adelante. Tardó 25 años en recuperarse. O sea, imagínate el que
invirtió, y vamos a ponerlo con muchas comillas, el que compró oro a $850 la onza, que luego tardó 25 años en que el precio estuviese a lo mismo. Es un riesgo bastante elevado. Si esa persona entró a comprar con un ánimo completamente especulativo, se metió un ostión bastante gordo. Pero esto es lo que os decía, que esas compras de oro y ese movimiento alcista tan fuerte, no es tanto perfiles especulativos que están comprando oro, sino fundamentalmente son grandes patrimonios y bancos centrales, sobre todo, que están comprando oro para protegerse frente a una potencial caída o colapso del sistema monetario. Entonces, estaban comprando oro para protegerse. En el momento en el que la Fed toma medidas de reducción de la liquidez y toma medidas de subida de los tipos de interés, ya no tiene tanto sentido esa protección. No te estás protegiendo de un evento más improbable, porque están tomando las medidas para que sea más improbable que sigan imprimiendo dinero. Están haciendo lo contrario, retirando. Por lo tanto, claro, suben los tipos de interés y dices, oye, ya no tiene tanto sentido tener aquí el dinero bloqueado en oro, que es improductivo, que no genera nada, cuando los bonos me están dando un 20%. Joder, pues vamos a cambiar y vamos a irnos a los bonos. Con ese tipo de interés la inflación va a tender a bajar, con lo cual tengo ahí unos años en los que voy a ganar bastante. Entonces, el oro bajó muchísimo. Y luego se mantuvo. Y, como digo, tardó 25 años, más incluso si lo vamos descontando con la inflación, porque claro, esto es lo que tardó el oro en volver a recuperar los $850 la onza. Pero claro, en esos 25 años la inflación, aunque sea pequeñita, pero ha ido sumando. O sea, si sumamos inflación nos vamos hasta el año 2020, prácticamente, que recuperó los valores anteriores, que imagínate 40 años, ¿sabes? Es algo bastante complicado. Pero, claro, ¿qué es lo que hicieron? Volcker metió una subida de que prácticamente duplicó los tipos de interés, pero porque se tenía que ir al 20% prácticamente para que tuviesen efecto en la economía esa subida de tipos de interés. ¿Cómo de probable veis en el escenario actual que la Reserva Federal suba tan agresivamente los tipos de interés cuando cada semana leemos titulares de Donald Trump metiéndose con la Reserva Federal por no bajar suficientemente rápido los tipos de interés? Claro, a Donald Trump, ¿qué le interesa? Le interesa que bajen los tipos de interés para él poder financiar su déficit público más agresivamente. Pero eso no es lo más importante, es que en 1980, cuando Volcker aplica su plan de ajuste, en ese momento la deuda pública era del 25% sobre el PIB de Estados Unidos. Bueno, depende de cómo hagas la medición, 30 y algo puede decir alguno, pero bueno, en cualquier caso, 25-30% sobre el PIB de los Estados Unidos. Esa era la deuda pública de Estados Unidos. Entonces, claro, subes los tipos de interés y significa que esa deuda pública el país la va a tener que financiar a un tipo de interés mucho más elevado. Claro, esto es mucha presión porque esos intereses es déficit público. A día de hoy, la deuda de Estados Unidos es el 100% sobre el PIB y de hecho, según como midas, también puede ser más del 100% sobre el PIB. Claro, el efecto que tendría una subida tan agresiva de tipos sería 4 veces superior a la que hubo entonces. Y ya entonces, como digo, causó una recesión muy importante dentro de Estados Unidos. Pero es que la cosa no solo queda ahí, sino que el déficit público en Estados Unidos estaba en torno al 1,5-2,5% del PIB. Ese era el déficit público en 1980. Ahora mismo, a día de hoy, está por encima del 6%. Si tú subes los tipos de interés, los intereses sobre la deuda de Estados Unidos aumentan, su déficit estructural se va a muchísimo más, a no ser que hagan un ajuste fiscal que es impensable, porque significaría dejar de gastar en defensa o recortar partidas de gasto social, o bueno, es que la verdad es que no sé ni de dónde tendrían que recortarlo, o una subida masiva de impuestos en Estados Unidos. Esas serían las herramientas que pudieran utilizar para que, si se aplica un plan como el que hizo Volcker en 1980, que fue el catalizador de que el oro se hundiese y que cayese a saco, si se sigue exactamente la misma receta, se me hace muy improbable y prácticamente imposible que Estados Unidos no entre en suspensión de pagos. Y claro, si Estados Unidos entra en suspensión de pagos, ¿quién se ha ido a la mierda igualmente? El dólar. Por lo tanto, mi tesis es que ahora mismo, como no tengo ninguna indicación ni ninguna señal que me indique ni que la liquidez vaya a empezar a reducirse, ni que los tipos de interés vayan a empezar a subir para empezar a drenar esa liquidez, que la política fiscal sea mucho más restrictiva y que por lo tanto reduzcan el gasto, suban los impuestos y en cualquier caso eliminen el déficit fiscal, como nada de eso se está produciendo, mi tesis es que para protegerte de un eventual colapso del sistema monetario internacional que está referenciado al dólar, no como en Bretton Woods, pero ya me entendéis, es la divisa internacional por excelencia, pues sí que creo que tiene un sentido que si quieres proteger parte de tu cartera o de tu patrimonio, tengas oro. Y esa era mi tesis, mi única tesis. Es decir, con el oro, con estos activos refugio o estos valores que tú esperas que conserven
cierto valor incluso después del cataclismo y del apocalipsis del sistema monetario, no tienes que verlo en el precio que tenga la onza de oro. Igual que con el Bitcoin, si lo utilizas para lo mismo, para protegerte, no tienes que verlo a cuántos dólares cotiza Bitcoin. Tienes que verlo en unidades. Tienes que ver tengo un Bitcoin, tengo 1 kilo de oro, que además de hecho valen parecido, ¿vale? Entonces tienes que verlo en esos términos y no tanto a cómo cotizan, porque si empiezas a verlo a cómo cotizan, entonces tú lo que estás haciendo es especular, que me parece genial, ¿eh? Que puedes hacerlo, y creo que el oro sigue en tendencia alcista, y creo que Bitcoin también está en tendencia alcista, y creo que se puede especular con ellos, pero esto ya digo que no es ni consejo, esto es una opinión personal, pero esto es si tú lo único que quieres es comprar y luego vender un poquito más caro. Lo que está ocurriendo con el oro es mucho más complejo porque no se está replicando igual de bien con Bitcoin, y es fundamentalmente porque el oro lo están utilizando no solo inversores particulares para especular, no solo inversores para proteger sus carteras, sino también los bancos centrales de diferentes países para proteger sus economías y proteger sus divisas. Y de hecho, el que más oro está comprando, aparte de China por volumen, pero es el Banco Central de Polonia. Está comprando muchísimo oro. Y es que está entendiendo muy bien cuáles son el nuevo marco de juego. Y lo que es más interesante de todo esto es que si tú asumes esa tesis de decir, vale, yo voy a hacer el razonamiento reflexivo de, vale, ¿por qué estoy comprando oro? No, yo también quiero proteger mi cartera. ¿Por qué estás comprando Bitcoin? No, porque quiero protegerme ante una eventual caída. Claro, entonces tienes que preguntarte si tiene sentido comprar oro papel. Si tiene sentido comprar Bitcoin papel, que sería comprar Bitcoin a través de un exchange, porque eso ya es la siguiente rama de pensamiento que uno tiene que hacerse. Si tú estás comprando para especular, entonces fantástico, perfecto. De hecho, mejor que tengas oro papel porque va a tener mucha más liquidez y vas a poder venderlo. Pero si tú lo que quieres es protegerte, es posible que ese ETF de oro en el que vayas a invertir colapse junto con todo el sistema. Y a lo mejor esa protección no era tal, porque en verdad tiene sentido, porque tú lo que estabas haciendo era especular con ese oro, no invertir en la protección de tu cartera. Por eso, nunca en oro veréis a ningún gestor de patrimonio recomendar invertir por encima del 10% de la cartera, 15% a lo mejor, porque al final es un activo que no es un activo productivo, es un activo improductivo, es un activo que está solo como protección. Y lo que os decía del oro papel, que esto es una cosa que os podéis poner a investigar, los ETFs, cuando tú compras o los fondos que van indexados al oro, pero bueno, mayormente son ETFs. Cuando tú compras esos ETFs de oro que replican el precio de la onza de oro y que tú te imaginas de, no, claro, yo es que estoy comprando mi participación, mi ETF de oro, y entonces el ETF de oro está pillando una onza, que la pregunta que te hago es ¿de dónde? Pero bueno, está pillando una onza de la mina y la está guardando en sus cajas fuertes, en su cámara de seguridad. Y cuando yo quiera vender mi participación en el ETF, entonces saca la onza a cambio de los dólares. Entonces, eso no funciona así, ¿vale? Los ETFs tienen mucho oro físico almacenado, está certificado, están en las bóvedas de JP Morgan o de grandes bancos de inversión, que son quienes lo custodian, y está como certificado, pero no alcanza a todo el oro que está por ahí circulando como oro papel. Todos esos ETFs van a razón de 100 a 1, es decir, parecido a la reserva fraccionaria. O sea, estamos haciendo con el oro lo mismo que de lo que nos quejábamos que habíamos hecho con los bancos. Es decir, que por cada 100 onzas de oro papel que se van transaccionando y que se van vendiendo en estos ETFs, en verdad, físicas como tal, solo hay una. Y el resto, pues es simplemente especulación pura y dura. Pero bueno, como digo, esto da para explayarse muchísimo más. Yo lo que quería era simplemente poneros ese punto de reflexión en que penséis bien en las cosas en las que invertís, que las entendáis bien. Y no hablo solo de entender bien la empresa en la que invertís, los números que tienen, los fundamentales, no. Hablo de entender bien cuál es la naturaleza del activo que estáis comprando y para qué lo estáis comprando. Porque una vez que entiendes eso, te das cuenta que, primero, el oro no es un activo que deba verse como inversión, a no ser que lo quieras ver desde el punto de vista puramente especulativo. El oro, como todo valor refugio, tiene un componente y una funcionalidad de protección de tu patrimonio o de tu cartera, y como tal lo tienes que ver. Entonces, en ese sentido, el precio al que esté el oro para esa función es un poco irrelevante. Es como si se está hundiendo el Titanic y alguien te ofrece el chaleco salvavidas, pues es a lo que cueste, básicamente. Lo mismo, se te está quemando la casa, te ofrecen un extintor. O sea, son ciertas situaciones en las que
tienes que evaluar cuál es, primero, el grado de protección que necesitas, a partir de qué momento ya no estás protegiéndote de una manera sensata y razonable, sino que estás especulando, y luego tienes que estar muy atento de que no se produzca ningún fenómeno internacional o geopolítico que haga que tu tesis inicial cambie. O sea, en mi caso, por ejemplo, pues si veo que de repente hay un viraje completo para irse hacia la sostenibilidad fiscal, hacia la reducción de gastos, hacia que meter en cintura el déficit público, subida agresiva de tipos de interés en Estados Unidos y demás, claro, es evidente que en ese preciso instante no es necesario tener protección de oro, no es necesario tener ciertos elementos en la cartera y puedes rebalancear como quieras. Pero esto, como digo, ya son aspectos más a futuro. Simplemente quería dejar esta reflexión sobre por qué creo que el oro, que se está hablando mucho del oro, no hay mucha gente que entienda bien exactamente cuál es su función. Y luego ya, una vez que ya entendamos su función, podemos hablar de otros activos que puedan ser similares, si Bitcoin puede ser un reemplazo de oro, si la plata puede ser un reemplazo de oro, otros metales preciosos, en qué se diferencia, o vale, cuántas acciones compro entonces y cuánto oro tengo que tener en cartera. Esto depende de cada uno y de sus perfiles de riesgos y de inversión que tenga cada uno. Pero sí que es importante entender la naturaleza de cada uno de los activos que se tienen en cartera. Por mi parte, nada más, chicos, espero que os haya gustado y, como siempre digo en esta clase de desayunos, como son muy complejos y por mi cabeza van pasando muchas cosas de información y es imposible que no desordene mis ideas, estos desayunos Royal van sin mucho guión. Voy con una estructura de voy a hablar de esto y esto y luego pues me dejo fluir. Entonces, cualquier feedback sobre si lo que he explicado se ha entendido bien, que no me hayan revesado con algo, que todo se haya entendido, todo ese feedback es algo que aprecio muchísimo, así que aquellos que os toméis la molestia en poder dejármelo en comentarios, pues desde aquí mi agradecimiento. Por mi parte nada más, espero que os vaya excelente el día y nos vemos en la próxima edición de Desayuno Royal. ¡Chao, chao!